Este tema se titula Regalos de la Gracia. Que sabemos nosotros que la gracia es regalo que no se merece, ¿verdad? Favor inmerecido, que no pudimos hacer nada para recibirlo, pero Él nos los quiso regalar, simplemente por su misericordia, por su amor tan grande a su creación. Quisiera que comenzáramos en Hebreos 4:15. ¿Cómo es el regalo que Dios nos da, los regalos de la gracia? Es que nosotros nos fuimos cada quien por nuestro camino, dice la palabra de Dios. Cada cual se fue como oveja, cada uno se fue por su camino, lejos de Dios. Nuestras maldades nos arrastraron como la hoja al viento, dice la palabra, ¿verdad? Nuestros pecados hicieron una separación entre nosotros y nuestro Dios. Caímos todos como la hoja y fue arrastrada por el viento. Cada cual se apartó por su camino. Y en verdad la palabra que perdido tiene mucho sentido. El andar perdidos. Así estábamos todos nosotros, extraviados en nuestras propias ideas, pensamientos, consejos, y del mundo también. Y dice la palabra de Dios, de lo que nos enseñaron nuestros padres, dice: andábamos perdidos, extraviados, lejos de la gracia de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo son esos regalos de la gracia. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gracia incluye este hermoso favor de Dios, que su Hijo viniera al mundo como hombre, que Él fuera tentado en todo según nuestra semejanza. Así como ustedes y yo somos tentados, así Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Pero desde aquí empezamos a ver la misericordia, la gracia de Dios, que es un sacerdote que se va a compadecer de nosotros, un sumo sacerdote. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento todo lo que hacía que alguien llegara a ser el sumo sacerdote era por generaciones, de padre a hijo iban siendo sumos sacerdotes, el cual tenía que hacer rituales de purificación, se lavaba bien el cuerpo, hacía muchas cosas para poder entrar al lugar santísimo. Pero en nuestro tiempo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. La gracia nos incluye la compasión de Dios sobre nosotros. Ya hemos dicho que la misericordia es que Dios nos ve en nuestras miserias y las cambia en bendiciones por medio de su favor, de su compasión. El Señor se compadece de nuestras debilidades. Eso es lo más hermoso que podemos escuchar. Y dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. Es decir, déjenme decirle estas palabras. Todos, el peor asesino, el peor de los hombres, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ahora, el trono de la gracia, ¿de qué está hablando?
¿A qué se referirá esa palabra, el trono de la gracia? A que todo según las leyes de Dios, según la ley de Moisés, según todo, el hombre siempre se halló culpable y que merecía el infierno. Y es tan cierto esto, pero cuando nos dice esto, acércate confiadamente al trono de la gracia, podemos llegar tal como estás, puedes llegar a Dios, tal como estás. En pocas palabras, porque ahorita lo vamos a ver esto que les voy a decir. Quienes no quieran acercarse a Dios solamente es porque aman el pecado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:17, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, Dios no va a condenar a nadie. Dios no condena a nadie. Aquí nos los está diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Tenemos realmente, exacto, ahí el versículo 19, ¿no? Esta es la condenación. La luz vino al mundo, el regalo de Dios vino al mundo, para que todos nos acerquemos confiadamente. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Imagínense qué cosa tan terrible. Pero así es. Los hombres que van a decir siempre, pero es que un pastor yo vi que robaba, pero es que yo conozco unos cristianos que no es, son excusas, pretextos nada más, porque aman el pecado. Y por eso es la condenación. La gracia es tan grande que no hay condenación para el que se acerque al trono de la gracia, el que venga a través de ese sumo sacerdote. Estamos hablando de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia es ven y yo te voy a perdonar. Ven nada más, acércate y yo te limpiaré, te voy a renovar, te voy a regenerar, voy a hacer de ti una nueva creación. Eso nos ofrece Dios. Pero existe el fuego, lo sabemos, pues es solamente para los que aman más las tinieblas. Tanto, imagínense amar el pecado más que no recibir los regalos de la gracia. Qué fuerte es esto, si nosotros lo llegamos a analizar y lo comprendemos. Es tan terrible que está la solución al alcance de todos, pero que no la quieran muchos. Entonces, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Muchos dicen, Dios es bueno. Claro, su bondad es más grande de nuestro entendimiento. Dios es bueno, dicen muchos, a nadie va a mandar al infierno. Otro pretexto para poder seguir amando las tinieblas y el pecado. Dios es bueno, por eso es que nos ofrece que podamos alcanzar
misericordia y socorro. Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque sí va a haber condenación, sí hay infierno, sí va a llegar el momento en que va a haber un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio, ¿verdad? Hebreos 9:27 nos los dice. Por lo tanto, sí hay ese juicio, sí está establecido, es un estatuto perpetuo. Sin embargo, el que no es salvo es porque no quiere acercarse. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Y dice oportuno porque esta palabra significa de oportunidad. Porque mientras estemos aquí en el mundo, en la tierra, todavía va a haber oportunidad. Muertos, ya no hay oportunidad, aunque te hagan cabo de año y te recen mucho. Por eso aquí dice, acércate confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero se trata de que nosotros vengamos. Dios ofrece los regalos de la gracia para quien nos quiera recibir. Cuando alguien llegue al infierno, no va a decir, por Dios, ¿por qué me mandaste tú aquí? ¿Por qué me echaste aquí? Ahí se van a dar cuenta que ellos escogieron ese lugar. Nada más. Porque la gracia, la salvación de Dios, esa es una salvación tan grande que está disponible para todos. Todos los que quieran recibirla. Regalos de la gracia. Dice Juan 1:16. Juan habla de Jesús, de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los que le conocieron, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. De todos los regalos de la gracia, tomamos nosotros. Los tomamos. Se trata de arrebatar. Por eso Jesús decía, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se trata de arrebatar el reino. Se trata de agarrarte, dejando todo, despojándote de todo peso, de todo pecado, de todo, y agarrarte del trono de la gracia. Ese es el transporte que nos va a llevar hasta allá arriba, el cual nos trae Cristo. El trono de la gracia es sobre lo que Cristo, la obra de Cristo. Ese es el trono de la gracia, que vino, murió, se sacrificó, fue el sacrificio perfecto, derramó su sangre, nos lleva al Señor e intercede todavía por nosotros. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente. Ahora aquí estamos porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué hermosas palabras esto de gracia sobre gracia. Porque Dios conoce al hombre, que es falla tras falla.
¿verdad? ¿O no se han dado cuenta de esto ustedes, de que así es el hombre, falla tras falla, caída tras caída, pero gracia sobre gracia? Desde el principio el Señor dijo, bueno, yo les voy a regalar una salvación, pero una salvación bien hecha, no de corta duración, o que se acabe ya en un ratito, o que el Señor diga, bueno, ya pecaste 3000 veces, hasta aquí ya, a la 3001 ya no entras. No, gracia sobre gracia. Es para que la gracia esté activa todo el tiempo sobre nosotros, para que en cuanto digamos perdóname Señor, vuelva a limpiarnos el Señor y vuelva a darnos su salvación siempre. Ahí está la salvación eterna. La salvación es eterna, es perfecta. Ahora muchos dicen también, bueno, es que yo ya he querido acercarme a Dios muchas veces, pero siempre termino fallándole. Así que me siento muy mal, ya mejor ya no. Ya mejor ya no lo voy a hacer, ya no voy a ir a la iglesia porque ya todo el tiempo le fallo al Señor. O porque pues, no. En Proverbios 10:22 dice algo muy hermoso. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios da algo, no nos va a causar tristeza, ni preocupación, ni que estemos preocupados. Ay, me voy a caer, me voy a salir del camino. No. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Es bendición preciosa, perfecta, grande, que cubre todo. Así que no te sientas mal de que le vas a fallar a Dios. No estés preocupado, no estés triste. No estés pensando también en las personas, porque muchas veces así nos pasa, nos preocupamos, claro, por la iglesia. Mi esposa y yo oramos siempre y nos entristecemos también a veces cuando alguien no se va pero yo le digo, bueno, en su tiempo dará el fruto. La semilla ya está ahí. A veces nosotros también queremos las cosas instantáneas, ¿no? No esperar a que crezca la planta del tomate y de frutos. No, ya queremos el puré de tomate ahí enlatado, ¿verdad? Estamos acostumbrados así. Ya si queremos, no, espera. Si el Señor nos tiene tanta paciencia, Él sabe, dará su fruto a su tiempo. Pero lo importante es que sepamos esto, que la bendición del Señor enriquece. En pocas palabras, si vienes a Él, Él te va a cuidar. Él te va a fortalecer todo el tiempo. Él te va a llenar todos los anhelos de tu corazón. Va a ser su obra perfecta. Es perfecta su obra. La bendición de Jehová es perfecta. Enriquece, no añade tristeza con ella. Cuando hay tristeza de haberse acercado a Dios es porque se ama todavía al pecado y al mundo. Y Dios va a hacer la obra de limpieza completa. Dice Romanos 8:28, qué hermosos versículos de gracia, porque al final todo será para bien. Todo lo que nos pase
nos va a ayudar a bien, como dice Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien. Incluso las enfermedades, los problemas, todo, todo te va a ayudar a bien. Todos necesitamos, como el pastor a su oveja que no se quiere meter al redil, le quiebra la pata y se la cuelga así en el cuello. Todos nos puede pasar esto, pero al final nos va a meter al redil. Al final nos va a ayudar a bien, todo nos ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchen el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto es lo más hermoso que podríamos escuchar también nosotros. Que fuimos predestinados ya. ¿Qué significa la palabra predestinado? Antes de que hubiera un destino nuestro, antes de que existiéramos incluso, ya Dios nos había predestinado para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense. Qué hermosos versículos. Dios nos conoció. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben por qué nos llamamos nosotros cristianos? Porque tenemos todo que ver con Cristo, porque nos parecemos a Él, porque somos ya iguales, amamos lo mismo. Todo esto es cuando Dios predestina a alguien. ¿Va a hacer que te parezcas a su Hijo? Sí. ¿Cómo va a ser el proceso? Puede ser duro o puede ser tranquilo también. En cuanto más nosotros nos apuremos a obedecer, más rápido y mejor las cosas. Eso sí, así es el Señor. Entonces Él ya nos conocía desde antes de que existiéramos incluso, porque Él nos conoció antes del antes del inicio del mundo, de la fundación del mundo, y ya nos había conocido. Entonces nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que hizo de ustedes y en mí que nos acercáramos al trono de la gracia, que alcanzáramos misericordia y oportuno socorro. Oportuno socorro es antes de que se acabe el tiempo de la gracia. Y dice el versículo 30 también: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó y glorificó, ¿verdad? Entonces, miren, Dios nos predestina para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios se va a encargar de justificarnos y Dios se va a encargar de glorificarnos cuando nosotros nos acercamos, porque todo esto tiene una condición: que vengamos al Señor, que le sigamos. Y una vez que estemos dentro del redil de las ovejas, en pocas palabras, que seamos pastoreados por el pastor, que nos lleve a los pastos frescos,
a las fuentes de aguas, necesitamos entrar nosotros, llegar a acercarnos. Necesitamos nosotros decir: ayúdame, Señor, aquí estoy. Nada más es todo. Y Él va a hacer su obra. Porque recuerden, como dice el Salmo 23:6, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Los que se han acercado al trono de la gracia, el bien y la misericordia los seguirán. O sea, ni siquiera vamos a buscar nosotros. El bien y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Como podemos ver, los regalos de la gracia son con todas las bendiciones habidas y por haber. La misericordia de Dios es preciosa, tan grande. ¿Qué podremos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Pues lo único es estar agradecidos, ¿verdad? Ayer que hablábamos de esa adoración, concluíamos que solamente le vamos a adorar a Dios por agradecimiento, por haber entendido su obra que Él hizo por nosotros, por el sacrificio que hizo Jesucristo. Y nace en nuestro corazón la adoración. La adoración es un fruto que nace en nuestro corazón. Y nace solo por darnos cuenta de lo que Dios nos ha amado y lo que ha hecho por nosotros. Como dice Efesios 2:4, ¿verdad? Nosotros ¿cómo vivíamos en otro tiempo? Dice que estábamos perdidos en nuestros pecados, que estábamos de una vez, ahora sí, en nuestras miserias, en el lodo. Bueno, estábamos terriblemente mal, ¿no? Y dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia. Qué hermoso, ¿eh? Pues Dios, cuando da su misericordia, no es un poquito nada más. Dios es rico en misericordia. Él regala su misericordia. Es misericordia gratuita para todos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:4 y 5, ¿verdad? Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Esa fue la diferencia, su gran amor. Nosotros, estando como estábamos, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque toda obra que hay en la iglesia es juntamente con Cristo. Seremos cristianos por parecernos a Él, a Cristo. Recuerde que ese es el propósito para el cual nos escogió y nos predestinó, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagínense qué regalo tan maravilloso, que nos adopta. Dice la palabra que somos adoptados como hijos suyos, con todos los derechos. Incluso nos toca la herencia que solamente al Hijo unigénito le tocaba, a Cristo. Ahora nos toca la herencia también, que a Él le tocaba. Porque fuimos hechos hijos con todos los derechos de hijos. De esto hablábamos el miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan?
nuestra identidad como hijos de Dios. La justicia está en nuestro ser ya, en nuestra vida. Somos justos, tenemos todos los derechos y toda la autoridad, porque somos hijos de Dios. Pero a veces, como no sabemos estas cosas, estamos todos débiles, llorando por ahí, escondidos, tímidos. No. Es tiempo de que sepamos lo que Dios nos ha dado, y que no es poco, es mucho. Él lo hizo así. ¿Por qué? Miren, el hombre seguramente diría, pero es que no se lo merece, ¿verdad? El hombre, como le pasó a Jesús, ¿no? Que le trajeron una mujer que la agarraron mero en el adulterio, ¿verdad? Y le dijeron, a ver, ahora sí dinos, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque la ley dice que tenemos que lapidarla, es decir, apedrearla, ¿no? Jesús lo dijo claramente: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Porque el hombre así es. Pero recuerda, es el hombre, es el humano, el que va siempre a condenar, el que va siempre a decir, no, pero es que no se merecen la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero Dios no dice, no, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él quiso regalar su misericordia y su gracia. Él lo quiere así. Ahora nosotros lo que debemos hacer es entender esto: que Dios nos regala su misericordia, su perdón, su favor, su gracia, sus bendiciones. Todo es un regalo completo. Por eso se llama este tema regalos de la gracia, porque los regalos son muchos y los va a recibir hasta el peor, que según a nuestros ojos sea el peor, hasta ese los puede recibir, si viene, si se acerca al trono de la gracia. Porque también en un lugar nada más se dan estos regalos de la gracia, no en todos lados, nada más en un lugar donde está el Señor sentado, el trono de la gracia. Y tenemos que venir a Él, a Jesús. Es el único. Es el único, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más que Jesucristo. Y lo dice, miren, Tito 2:11. Recuerda que nosotros estamos, muchos de los que aún no quieren todavía están siendo guardados para propósitos grandes. Los que están padeciendo sufrimientos ahorita, Dios tiene propósitos grandes. Dios los está puliendo muchas veces. Irse por el mal camino solamente va a retrasar un tiempo la obra de Dios, pero al final todo nos va a ayudar a bien. Todo obrará para bien. Muy bien dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, versículo 12, ¿verdad?
11 y 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Dios tiene una condición nada más para recibir los regalos de la gracia. Escuchemos nuevamente este versículo con atención. Los versículos 11 y 12. El 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, tiene que haber una renuncia para recibir los regalos de Dios, regalos de la gracia. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Falta de piedad, falta de perdonar, ¿verdad? Primer punto. La impiedad o los impíos son los que no tienen piedad y que no quieren perdonar. Como les decía yo, el hombre condena y se sienta en silla de escarnecedores, ¿no? Y juzga. Así es el hombre. Eso es tener impiedad, ser impío. Hay que renunciar a esto. La gracia, el regalo de Dios se manifiesta porque nos quiere regalar su salvación, pero tenemos que renunciar a la impiedad. Número 2, a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Lo que le gusta al mundo. En pocas palabras, lo que le gusta a los que no conocen la palabra de Dios. ¿Y qué les va a gustar a alguien que no se sacie con las bendiciones de Dios? Solamente pura cosa fea, ¿no? Pura porquería. Y perdón la palabra, pero así es. Eso nada más les gusta a las personas que no quieren obedecer a Dios. Les gusta solamente el pecado, la maldad, la suciedad, todo eso. Así es. Por lo tanto, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Para que vivamos en este siglo sobria. Ahora, esto es un requisito que Dios nos dice, es que no te puedo dar mi gracia porque no has renunciado a eso. No. Al final de cuentas, cuando renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, es para que vivamos nosotros en paz. Porque va a haber consecuencias de lo que hagamos. Si seguimos en el pecado, en la maldad, seguimos en odios, en enemistades, pleitos y todo eso, nos vamos a sacar los ojos morados. Vamos a tener que dar la otra mejilla y también la mejilla. Vamos a tener que hacer muchas cosas y al final de cuentas vamos a terminar en cada pleito y cada consecuencia terrible en nuestras vidas. Para esto el Señor nos enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Porque la piedad es un sello también de los cristianos, ¿verdad? Que estemos amándonos, perdonándonos como Cristo nos amó y nos perdonó a nosotros. Y podamos tener paz en nuestras vidas. Porque muchos pueden decir, Cristo nos dejó su paz, me dio su paz que sobrepasa todo entendimiento, pero yo tengo cada problema. ¿Pero por qué? Porque son consecuencias también, ¿verdad? Así es. Esto el Señor nos ha dado. Ahora,
también esto. Toda la obra se tiene que hacer del Señor, porque al final de cuentas, si fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, esto también significa para hacer las cosas como Cristo las hizo. Y para eso vamos a necesitar un nuevo corazón, ¿verdad? Un nuevo espíritu que ame las cosas que Dios ama. Efesios 2:10 nos dice, nos lo dice más sencillo, más simple. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, somos hechura suya para buenas obras, para buenos frutos, para actuar, para servir a Dios, para hacer las cosas bien, como a Dios le agrada. Entonces necesitamos ese cambio, necesitamos esa transformación, renovación para verdaderamente recibir de Dios la salvación. En la salvación, como nosotros lo veíamos en ese estudio de odres nuevos, ¿no? Vino nuevo. El Señor va a poner su vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. Nosotros somos los odres. ¿Qué clase de odres somos? ¿Nuevos o viejos? Nuevos. Cuando nosotros ya renovamos, nacimos de nuevo, somos odres nuevos. La obra de Dios, su espíritu, su palabra, todo van a entrar bien y se van a preservar ahí en los odres nuevos. ¿Y la misión de un odre cuál es? ¿O para qué sirve un odre? Para beberlo, ¿no? Beber lo que tiene el odre, para dar a otros de beber. Eso es lo importante. Por eso es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Jesús también dijo en Juan 12:24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se refiere con esto? Si una persona no cambia, no va a dar fruto. Simple y sencillo. Si el grano de trigo no cae a la tierra, ¿qué es caer a la tierra? Cuando se muere nuestro viejo hombre. Pero si no cae y queda solo, digamos, queda ahí en un lugar ahí, no va a servir nunca para nada. Se le va a pasar su tiempo de dar fruto también. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. Así nosotros también. Hasta que no se muera nuestro viejo hombre, no daremos frutos. Muchos andan ahorita desesperados, hasta preguntándose, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar? Porque no has muerto con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Se trata de hacer morir nuestra vieja naturaleza. Pero al final, la gracia de Dios y la misericordia son más grandes y pueden más que todo lo que nosotros nos imaginemos, ¿eh? En Isaías 30:18, para ir terminando ya, dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros.
Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. La adoración, ¿no?, verdadera es porque lo exaltaremos a Él porque Él ha tenido misericordia. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Solamente los que confían. Acercarse al trono de la gracia, pero acercarse con confianza, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así es. Bienaventurados todos los que confían en Él. Vamos a Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Vamos a leer varios versículos, pero salteados, qué hermoso es esto. Escucha la palabra del Señor. Yo quiero que no nos veamos, y si nos vemos a un espejo, no digamos, ahí está otra vez este cuate, ¿no? No. Tenemos que vernos al espejo y ver la gloria de Dios, ¿verdad? Porque eso lo dice la palabra. Que miramos como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros estamos viendo la obra preciosa del Señor. Dice este versículo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria del Señor fuimos hechos. Dice el versículo 16: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hay un mar tal vez de calamidad delante de tus ojos, Dios lo va a abrir. Hay aguas impetuosas, Dios va a hacer senda ahí. Dios va a hacer camino donde no lo hay. No hay excusa para nosotros. Dios quiere hacerlo esto porque nos quiere regalar los regalos de la gracia. Si tú no quieres todavía venir al Señor, Oseas 11:4, vamos a leer antes de, manténganse ahí en Isaías 43. Oseas 11:4 en la Nueva Versión Internacional lo dice muy bonito. Vean qué hermoso lo dice, Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité la cerviz del yugo. La cerviz, el yugo, ¿verdad? ¿Qué yugo traíamos nosotros puestos? Del pecado, ¿verdad? Nos mantenía esclavos. Le quité la cerviz. Le quité de la cerviz el yugo, porque la cerviz es esta de las cervicales, ¿verdad? Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Ese es el Señor. Nosotros no nos acercamos a Dios tampoco porque quisimos. Él se acercó a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Isaías 43:21. Con este versículo terminamos. Qué precioso. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas
publicará. Al final de cuentas de la obra del Señor, lo único que va a quedar en nosotros va a ser publicar sus alabanzas para Él. Como es una obra perfecta, preciosa y para siempre, ¿qué nos queda a nosotros nada más que alabar al Señor, darle la gloria, adorarle, exaltar juntos su nombre? Pero cuando abramos nuestro entendimiento y nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, mientras no pase así, vamos a estarnos quejando por cualquier cosa, haciendo, como dice aquel dicho, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Pero cuando abramos nuestros ojos nos daremos cuenta que el Señor, para gloria suya, nos ha creado. Imagínenselo. Él nos creó, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos según las riquezas de su misericordia, para que fuésemos hijos suyos, para que nos regalara esos hermosos regalos de su gracia. Así que vamos a darle gloria y vamos a publicar sus alabanzas nada más. Eso es lo único que ya podemos hacer. Toda la obra ya la hizo Cristo, ya está hecha, terminada. Disfrutaremos solamente de lo que Él nos dio, nos regaló. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia, por estos regalos de la gracia, Señor, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar ese socorro oportuno. Gracias, Señor, porque esos regalos de la gracia son gracia sobre gracia, Señor, en que tu gracia, tu favor sobre nosotros, que tú amas perdonarnos. Gracias. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú nos has hecho, Señor, nuevas obras, nuevas criaturas para buenas obras que tú ya preparaste. Todo está listo para disfrutar nada más, Señor. Gracias porque todos los llamados de tu nombre para gloria tuya los has creado, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y que disfrutemos juntos en este tiempo de vida que todavía tenemos. Disfrutemos los regalos de la gracia en los cuales tú nos has dado abundantemente por Jesucristo. Gracias te damos y sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue llenándonos de tu favor por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.